Voy a empezar a grabar entonces. Ahí se puso, creo. Sí. Más tarde, al explicarle lo que había sentido en su consulta, es decir, aprensión, miedo, una angustia que subía incontrolada, mi amigo declaró que a él solo solía ocurrirle algo parecido en los edificios aparentemente vacíos. Comprendí que sus palabras eran básicamente benévolas conmigo y traté de no pensar más en ello. Pero cuando mi amigo se ponía a hablar no había quien lo parara, y durante la comida, que duró de las 3 hasta las 6 de la tarde, se dedicó a darle vueltas al tema. Los edificios aparentemente vacíos, es decir, los edificios que uno cree que están vacíos, y uno cree eso porque no oye ruido alguno, pero que en realidad no están vacíos, y eso uno también lo sabe, aunque los sentidos, el oído, la vista, le digan que está vacío. Y entonces la angustia, el miedo, no obedecen a lo que uno cree que obedecen, es decir, al hecho de encontrarse en el interior de un edificio vacío, ni siquiera al hecho, nada fantástico, de creerse atrapado o encerrado en el interior de un edificio vacío, sino a que uno sabe, en lo más profundo uno sabe, que no existen edificios vacíos, que en los chingados edificios vacíos siempre hay alguien se nos hurta a nuestra mirada, que no hace ruidos, y eso no se reduce de todo a que no estamos solos, dijo mi amigo dentista, a que ni siquiera estamos solos cuando nos indica de forma razonable que lo estamos. Y después dijo, ¿sabes cuándo estamos solos de verdad? En las multitudes, le dije, pensando que así le seguía la corriente. Pero no, no eran las multitudes. Eso debí de imaginarlo, sino tras la muerte. La única soledad mexicana, la única soledad de Irapuato. Ese es el cuento Dentista de la colección de Roberto Bolaño, Putas Asesinas. Bien, ahí está. ¿Cómo está ahí, Nico? Bien, bien aquí, día soleado de invierno. No, no, no hay mucho mejor. Eh, y, y bien, con este cuento de putas asesinas, Mm, que me lo leí hoy, dentista, mm, eh, y me dejó, a ver, para meterlo en contexto, veníamos leyendo, ¿no?, cuentos como que salían de un poco del molde de Bolaño en el sentido más como de lo que tal vez el pensamiento más común o más ya, corriente de que Bolaño escribe sobre más escritores, lo meta que decías tú la vez pasada. Aquí nos encontramos un poco con esto desde otra forma, desde otra vereda, y, y estamos en México, y México siempre para Bolaños es importante, y son sus años en realidad, de iniciación. Entonces, es cuando se enamora de la literatura, entonces le sale de manera súper natural, aunque quiera hablar de dentistas, de vacío, de borracheras, que hay muchas, de chicos o jóvenes, adultos, con poder adquisitivo, blancos, en Irapuato, no en la capital. eh, la literatura está ahí bien latente y es como, para estos dos personajes, tenemos dos personajes principales. eh, a ver, tal vez, corrígeme, pero no hay nombres. ¿Ah? Está como el amigo, el dentista. mm, De hecho, el cuento se llama El dentista. Y luego está el mismo, que está en primera persona, me parece, narrando sí. esta cosa. Eh, Aquí no veo como alter ego de Arturo Velano, no, aquí otro tipo. eh,
que claro, es más bien del mundo de las letras, pero no es velano. Y nos encontramos en esta visita y que comienza con que está perturbado el dentista porque se le murió una vieja, como así. Sí. Él es dentista y se le murió, que tenía un cáncer en las encías y nada. Él tiene, le fallece la señora varios días después, no es inmediato, pero él tenía como este trabajo en una cooperativa, en que lo complementaba con su trabajo de dentista privado. Y aquí hay mucho que como estos dos tipos que vienen del DF, la Ciudad de México, la gran ciudad, el mundo tal vez, no sé, frente amplistas, me los puedo imaginar de ellos en Ciudad de México y que tal vez en un momento muy cercano a la literatura, muy cercano a los talleres, en fin, y uno queda un poco alejado por la profesión y este otro no se entiende bien qué hace. Yo al menos tal vez se me fue, que es el tipo en primera persona que está siempre un poco como pensando que su amigo puede ser, que cambió, que puede ser gay, eh, que tiene algo extraño por una fascinación con un niño. ¿eh? Y de hecho ahora releyendo, comienza, no era Rambo, era solo un niño indio. Y así inicia el cuento. Y creo que es muy revelador porque después entra este tercer personaje, eh, silente, casi de carambola cae, y este personaje es el que encarna el misterio de que muy bien, tú estabas ahí evocando en el párrafo que elegiste con un poco, con esta cosa de la angustia, de la muerte, y al final tal vez la muerte es el último eslabón de la soledad, y que es algo muy mexicano al mismo tiempo, y que a Bolaño lo trae siempre, en realidad. Eh, y eso, pero no sé, cuéntame tú también, Tommy, qué pensaste, qué te pareció con este cuento en general. Sí, me gustó. Em, Volvemos acá igual como bueno, como lo que tú mencionabas, un poco, bueno, el personaje, el protagonista es igual, yo lo que no se lo menciona explícitamente, pero sí en algún momento se refiere a que el amigo, a él, que sí, él ha leído mucho y que seguramente ha leído y seguramente también ha enseñado textos. Sí. Entonces, lo que a mí me da la impresión que tal vez es Mm, profesor de literatura. mm. Entonces, yo creo que sí, volvemos como como la zona de confort, no sé cómo decirle, lo más familiar en Bolaño. Volvemos también como al tema de los márgenes, no estamos en DF, estamos en una ciudad periférica, no sé, un pueblo, no sé qué será, pero volvemos a los márgenes también. Y dentro de la ciudad periférica, terminamos en el margen de la ciudad periférica también. Y volvemos también al tema de los autores que a él le gusta, como siempre les dice, los como secundarios, no me acuerdo. Menores, menores. Así eso, literatura menor. Em, y acá aparece también el pintor, el pintor menor, la literatura menor acá, otra vez en la imagen por un lado, el mismo, pero también por otro lado es este adolescente que tal vez con mucho talento, pero da a entrever de que por el contexto en que viven o sus historias no van a ser muy populares
eh, in- aunque son muy buenas también. Sí. Eh, pero eso me gustó, siento que eh, no es el que más destaca dentro de la colección de cuentos, pero que es muy bueno. Creo que está, no sé, como que abre muchos temas. em, Y como hay muchas cosas como que subtramas, la cuestión con su esposa, el tema del adolescente que de repente se aparece, de repente no se aparece, el tema de la homosexualidad del amigo, obviamente el tema de clase también es importante porque son clase media alta. Y están en bueno, él está en esta ciudad, el protagonista, el narrador, un poco también para pasar las penas románticas. Em, y sí, como que abre todas estas cuestiones, me gusta la parte del edificio porque tiene esa cosa como media liminal de como del edificio vacío, pero como que alguien te está observando, pero que no sabes quién es. Como que hay un entramado de cosas significativas a lo largo de todo el relato, pero que terminan por no anudarse por completo. Y eso lo encuentro, creo que uno como lector tiene que anudar. Y un poquito como lo que pasaba en el últimos atardeceres en la Tierra, que Sí. había estaba el libro que estaba leyendo sobre los surrealistas y estaba pasando todo lo que estaba pasando con su papá en las vacaciones. Acá pasa un poco lo mismo con la situación del adolescente acá, de estos edificios vacíos, la relación entre el DF y este otro lugar. No sé, lo encontré bien bueno. em, pero personalmente me han gustado otros más. No tengo nada malo que decir con respecto a este, pero no lo pasé mejor y lo pasé mejor con otros relatos. Encontré otros relatos que eran más interesantes. Y de ahí tal vez cuando terminemos la colección, em, vamos tal vez como mencionar los tres mejores, sería Ah, interesante. O sea, los sí. tres que más nos gustaron, no los mejores. Ujú. Eh, pero este yo creo que es muy bueno, pero no es de mis favoritos. Eh, Mm. pero sí, lo encuentro que está muy, muy bien hecho. Y sí, no sé qué más agregar acá, como que saca muchos temas bolañescos, la cosa del vacío existencial, de como las oportunidades perdidas, del futuro medio, como esta sensación de desolación frente al futuro, de que no va a mejorar. Uno tiene esa perspectiva con los personajes, de que están bien perdidos, desorientados en la vida, como sin mucho por lo que vivir, también. Mm. Y, y sí, me gustó, pero no, tampoco, sí, es como Bolaño en forma, eso siento. Em, sí. Sí. Igual estoy. Sí, o sea, lo leí de una sentada. O sea, no la pasé mal, no se me hizo difícil. eh, pero, claro, no tenía ni esa velocidad como frenética, desmesurada que algunas veces Bolaño te ofrece, tal vez en temas que no son tan afines a uno, pero te da ese extra con unas voces que son adictivas, que uno quiere, se interesa mucho en qué le está pasando. Aquí, en cambio, era como un amigo que está como, o sea, es irrelevante si te cae bien o mal,
pero a mí este era como el amigo que está juzgando un poco al otro mucho y este hombre se habrá hecho homosexual o no, como también con la cosa de eh, que, bueno, ya está borracho y veía algo como casi condescendiente del amigo que también se vino a vivir aquí, en este pueblucho, y yo que estoy haciendo acá, debería estar en el DF, haciendo mi vida de ciudad superior a a este, a este tugurio, ¿sí? Y eso tal vez me hizo que me alejara un poco de ese personaje, pero luego veía interesado lo que pasaba. También dibuja bien a este pintor menor, pero con ínfulas de ser gran cosa y que no. También él trata de homosexual al amigo, al dentista, ¿sí? Y está con dos matones, dos tipos de seguridad que lo acompañan y cuando parecía que no era necesario, ¿sí? Al Sí. mismo tiempo. O tal vez sí, pero bueno, está ahí. Y, y concuerdo mucho eso de una vida como que tal vez uno puede pensar que estamos ante personajes de que no creo que tengan más de 40 años, ni cagando, sí, no. De hecho, diría como más de 35 tampoco, Mm, pero que ya están derrotados, ya están, o sea, sí, no derrotados, pero que ya están, como bien dijiste tú, sin tanto motivo para vivir y están buscando una diversión o una novedad en personas como un niño. ¿M? mm, Y de una manera un poco ambigua, porque claro, podría haber algo más allá de eso. sí, Potencial pedofilia, no se sabe, no se entiende bien, ujú, Bolaño no responde eso, pero puede haber. ¿Por qué da tantas luces amarillas de que uno sí, piensa, el otro piensa, se interesa con el niño? Eh, bueno, ahí está, esos son los hechos, nada más, ¿sí? Y luego lo que la mirada de ese niño, que él bien, tan bien la describe con una mirada, a pesar de su cuerpo redondo, que tendía hacia lo redondo, sí, su mirada era aguda y era una mirada que podía cortar la luz casi. mm, Era una mirada muy penetrante y como de una persona que tal vez ha vivido muchas cosas. mm, Y también la mirada de alguien que tal vez no espera mucho, escribe porque le gusta, pero sin sabiendo de que sus textos van a quedar simplemente ahí, pese a ser muy buenos. sí, Eh, y eso es otro tema muy de Bolaño, que demuestra un tipo tal vez que podría, con la potencialidad de ser un genio, en la última en el último rincón del mundo en que se llega obviamente con camino de tierra y hay casas como que son construidas eh, de a poco y que se le agregan habitaciones con el tiempo y hay una pobreza, una marginalidad muy grande. Estamos en los márgenes, como decías tú, Tommy. Y al mismo tiempo hay otros tipos como este pintor, en estas fiestas como en pueblos que se creen reyes, ¿sí? Y tal vez no tienen el mismo talento, pero se dan el lujo de insultar a la gente que le quiere comprar su obra. sí, Tienen tienen ese nivel de poder y ese nivel de importancia. Y es un contraste interesante ese el que muestra Bolaño. sí. Sí, yo creo que tal vez como de las cosas así, ahora pensando más, Mm. que el tema de la
homosexualidad latente o incluso pedofilia, em, termina como no por no mantenerse latente, no se revela en ningún momento. Mm, Em, no sale a la luz. Y, y también, no sé si la colección de cuentos empieza como con un tono bien con Mauricio El Ojo Silva, bien como no sé cómo decirlo, como de camaradería entre, y también como hermandad, solidaridad. Como que el narrador acá es bien diferente en que no le da miedo la homosexualidad posible del amigo. sí, Es un narrador completamente diferente en ese sentido, porque el otro como que lo apoya en el primer cuento, em, en todo. Acá es como que le da pavor, le da miedo, sí, esto. Y hay como esa mentalidad de pueblo también, igual pesa como que él es del DF, igual como manifestada en el cuento, en el narrador también. Em, Me llama la atención igual, no sé, a propósito de lo que comentáis, el que empieza con esa frase de Rambo, que era, no era Rambo, solo era un niño indio. Eh, mm, yo al comienzo pensé que iba a ser indio de la India, pero claro, claro, no, pues, indio. Eh, mm. Como que acá está el lenguaje ya más, no sé cómo decirle, como De colonia, sí, de se dice. colonia, sí, sí, sí. Y como que le da otra cara no sé, no hay mucha, no sé, claro, como que no, Rambo no podría, no sé si como el mensaje o lo que sea, si es que hay uno, pero como que tal vez un Rambo no puede surgir en México o en Chile, como que ese ya no tiene medios y nadie no tiene audiencia, no tiene como que hay una serie de condiciones para que emerja un Rambo que no tienen que ver tanto con Rambo en sí mismo, porque pueden haber muchos Rambos, pero no sé, el niño este o adolescente. No creo que tenga mucho futuro. Y él mismo lo sabe. No habla Sí, mucho, pero tiene, con eso que decíais de su mirada, mm, y también como esa actitud media de como quien dice en algún momento, como quien se ríe, pero como se ríe de una forma bien como amarga, ujú, como de alguien como que no confía en nadie, como que ya a tan temprana edad tener una risa así ya es como que hay algo un poquito más brutal, como de resignación también. sí, Incluso a esa sí, temprana edad, ¿no? Que la misma resignación la vemos de otra forma en el dentista. Y el dentista igual es un personaje, me llamó la atención que Bolaño escribiendo de dentistas, como es algo bien atípico. ujú, Em, Tal vez una de las cosas más atípicas del cuento. sí, Em, pero eso, no sé, yo creo que más que eso, no sé si tengo mucho que agregar acá. Pero sí, hay algunas cosas atípicas, pero en general estamos de vuelta como a Bolaño, Bolaño. sí. Claro, bueno, el cuento se llama El dentista. Yo creo que él lo elige a propósito, ese personaje. No sé nada contra los dentistas, pero Sí. creo que pocos niños dicen de manera natural a los 4, 5, 6 años, quiero ser dentista. Uno se hace dentista tal vez por otros motivos más económicos, primero y segundo, uno aspira a ser tal vez médico, ese es el gran matasano. Sí. Y luego están como tal vez los dentistas.
Lo repito, nada contra los dentistas, pero Mm, hay algo ahí de que él quería encarnar con ese personaje en particular, que así todo, él era bien, como súper entusiasta por la mm, cultura, el arte, por esto, por los talleres también literarios, pero había elegido otro camino y tal vez continúa pagando ese, y va a pagar ese precio hasta siempre por haber hecho, haber desobedecido un poco esa pulsión mayor que tenía por este otro mundo, o no, ¿sí? Pero se le ve muy como alguien que tal vez está en el closet o, o que al menos tiene toma mucho, sí, como todos sí. los días está tomando, emborrachándose a un lugar a otro y como yo ahí le contaba, uy, este hombre debe tener caleta de plata, mucha plata, como Mm, para estar, bueno, igual es soltero, pero no sé, un tipo de vida en que poca gente se la puede dar, sí. sí, en ese sentido. Y eso, redondear, que en verdad, sí, cuento, un buen cuento. Mm, eh, Yo creo que está en la media, ¿ah? En sí. la media para mí de esta colección. Eh, pero no es malo, es que de verdad, yo creo, comparado con llamadas telefónicas, por ejemplo, Mm, aquí hay harta variedad y es sí. una súper buena colección. Sí, súper de acuerdo. Mm. Bueno, vamos a terminar aquí con un párrafo más tirado para el final. Bueno, y como siempre, si bien esto me gusta, suscribirse y cualquier comentario, Mm, crítica, sí. bienvenida, ¿sí? Mm, Ahí en la sección. Vamos. Y yo, que por educación hubiera podido decir que estaba bien, que sonaba interesante, dije que era necesario leerlo para poder formarme una opinión cabal. Eso fue lo que dije, pero igual hubiera podido decir lo contrario y me habría salvado. Y entonces mi amigo se levantó y le dijo a Ramírez que fuéramos a buscar los textos. Recuerdo que Ramírez lo miró sin levantarse y luego me miró a mí y luego sin decir nada se levantó. Yo hubiera podido protestar, hubiera podido decir que no era necesario, pero para entonces ya estaba helado y nada me importaba. Aunque desde dentro, desde muy adentro, veía los gestos que hacíamos, los gestos que orquestábamos con una perfección casi sobrenatural. Y aunque sabía que la dirección hacia la que estos nos empujaban no entrañaba un peligro real para nosotros, también sabía que de alguna manera entrábamos en un territorio en donde éramos vulnerables y de donde no saldríamos sin haber pagado un peaje de dolor o de extrañamiento, un peaje que a la larga íbamos a lamentar. El dentista de Las putas asesinas de Roberto Bolaño.